Dios les bendiga. En este breve video quiero presentarles una de mis nuevas adquisiciones. Quiero hablarles rápidamente del autor. Este libro que uno de esos hermanos entrañables que uno tiene, ¿no? Que no necesitan preguntarte qué te gusta, te conocen y saben, saben cómo pues cómo darte esos momentos de que en la gracia de Dios a veces Dios bendice con ese tipo de hermanos a uno, y en este caso mi hermano Fernando, que pues sé que no es de esas personas que les gusta ser pues mencionadas, pero pues tengo que hacerlo porque para dar este ejemplo, ¿no? Esos hermanos que aparecen en la Biblia, que son hermanos de compañía en las luchas, hermanos de compañía en los discipulados. Inicialmente con Fernando hemos participado en algunos pequeños proyectos, como estuvimos en Tabita Radio, y desde aquel tiempo hablábamos de participar y hablar sobre la vida de Pablo, porque Fernando y yo admirábamos, obviamente después de Jesús, admirábamos mucho al apóstol Pablo. Queríamos hacer un estudio de su vida. Después por situaciones como la pandemia, yo no tenía chance ya de ir a Tabita Radio, etcétera, pues lo dejamos inconcluso. Y pues se le ocurrió la idea a él, ¿no? De estos dos libros. Bueno, digo dos libros porque él tiene uno igual. Y es la vida del apóstol Pablo. Se llama Apóstol para las Naciones. Perdón. Del autor César Vidal. Para quien no conoce quién es César Vidal, no me alcanzaría media hora para hablar solamente de su currículum vitae, de los idiomas que habla, de los estudios que tiene, de las publicaciones que ha hecho. Este libro que es un tesoro para mí, porque brevemente César Vidal ha hecho bastante contribución al mundo cristiano, al mundo contemporáneo del cristianismo. Eh, César Vidal tiene bastantes videos, en especial apologéticos y de todo tipo. Me encanta escucharlo hablar sobre la ideología de género. Me encanta escucharlo hablar sobre cómo se ha formado la Biblia, hablar de defender Reina Valera. Ha hecho una buena apologética de Reina Valera y de por qué muchas versiones han caído en muchas, vamos a llamarlo así, errores. Lo señala, él ha participado en muchas publicaciones, que es el punto al que yo iba cuando hablaba, por ejemplo, eh, de estas publicaciones, por ejemplo, de la JW, de los Testigos de Jehová, donde, como decimos en México, tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Eh, que donde la justificación es: no queremos gloria para nosotros, queremos darle la gloria a Dios. La realidad es que no se quiere dar la cara ni que investigues quiénes son, dónde estudiaron. Bueno, este libro, que está bastante grueso, de El Apóstol para las Naciones, tiene atrás las referencias bibliográficas donde César Vidal se apoyó, que son bastantes, ¿no? Este hombre, no sé cómo es que puede leer tanto. Eh, César Vidal le acaban de dar un premio al periodismo, por su programa de radio La Voz. Si quieres enterarte de las noticias a nivel global, a nivel del globo, te recomiendo que escuches La Voz, así se llama. Tiene su podcast y su canal en YouTube. Eh, él, él ha hecho un gran aporte al periodismo también, o sea, siendo cristiano, al periodismo, pues, como te mencionaba, le acaban de dar ese premio. Él fue exiliado por otros motivos, precisamente por hablar la verdad. Este libro, Apóstol a las Naciones, se me hace un nombre muy atinado, aunque no lo he leído, o sea, me lo acaban de regalar, no lo he leído, pero se me hace un nombre muy atinado, porque para quienes han escuchado algunos de los estudios que he hecho acerca de cómo estudiar la Biblia,
La segunda regla de interpretación es los tres grupos. La regla de interpretación de los tres grupos, y es que la Biblia fue escrita para tres grupos: gentiles, judíos y cristianos. Y el hecho de llamar este libro el apóstol a las naciones me confirma precisamente esa tercera regla que yo menciono, porque fue el apóstol a las naciones. Los judíos tenían una manera de pensar donde ellos eran el centro. Ellos no obligaban a nadie a convertirse al judaísmo. De hecho, no tenían interés en convertir a nadie al judaísmo. Creían que ellos tenían a Dios, o sea, ellos eran el centro. Y tampoco se cerraban al hecho de decir, bueno, si quieres convertirte en judío no hay problema, te aceptamos. Había maneras de convertirse en judío sin haber nacido en el pueblo de Israel, pero ellos decían, el que quiera convertirse, que venga a nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a ir a buscarlos a ellos, no tenemos necesidad, no. Bueno, Pablo, siendo judío y judío de judíos, esto lo estoy diciendo, lo estoy mencionando de mí, o sea, de lo que yo he investigado. Repito, no he leído el libro. Pablo, siendo judío, tiene una mentalidad muy diferente, que de hecho muchos culpan, por así decirlo, o le dan la carga a Pablo de ser el que patentó el cristianismo, por así decirlo, o el inventor del cristianismo, no Jesús, sino acusan a Pablo de que él fue verdaderamente quien inicia con la iglesia o con el cristianismo. ¿Por qué? Porque Pablo, siendo judío, cambió este modelo de pensamiento de los judíos y de los mismos apóstoles, ¿eh? Si por los apóstoles hubiera sido, ellos hubieran quedado ahí en Jerusalén. Sabemos cómo fueron esparcidos, cómo la persecución los tuvo que mover. Pablo no. La mentalidad de Pablo, y lo que vas a encontrar en sus epístolas, es vayan y prediquen el evangelio. O sea, de cambiar del modelo de pensamiento judío de los que quieran convertirse en creyentes, vengan a nosotros. Pablo dice, nosotros vayan, salgamos, bueno, siendo redundante, salgamos afuera, ¿no? Nosotros vamos por ellos. Nosotros somos los cristianos, no ellos. Nosotros somos los que queremos convertirlos a ellos. Entonces, Pablo tiene esa mentalidad muy diferente. Por eso es que a mí se me hace, aunque repito, no he leído el libro, apóstol a las naciones, se me hace un nombre súper atinado, porque él es el apóstol a las naciones. Cuando los judíos esperaban que la gente de fuera viniera, Pablo dice, no, vayamos a ellos. Y espero no confundirlos con esto que voy a decir. Quiero aclarar algo. Yo no creo en los apóstoles de hoy en día. Yo no creo en que hay un hombre que ahorita se llame apóstol, ¿no? Llámese quien sea y de la denominación que sea. Pero yo sí creo en el don de apostolado, que es algo muy diferente. El don de apostolado es ir a otras naciones a predicar el evangelio, a abrir iglesias, a expandir el reino. Ese es el don de apostolado. No que ellos sean apóstoles, pero tienen el don de apostolado. De hecho, los que tienen ese don jamás aceptarían que alguien los llame apóstoles. Entonces, para mí, César Vidal es si hubiera algún apóstol hoy en día, para mí César Vidal sería quien tendría uno de ese don de apostolado. Tiene una gran trayectoria. Te voy a leer brevemente acerca de César Vidal. Dice, él es el autor de más que un rabino, que es una de las adquisiciones que quiero hacer, pero no este año ni el que viene. Yo creo tengo varios libros pendientes por leer que no he leído del todo, como el libro de Fe Razonable de William Lane Craig. Estoy leyendo Derecho Romano, precisamente porque estoy muy intrigado por esto que está sucediendo. Antes yo buscaba personas para debatir y platicar y conversar. Pudiera decir me sobraba el tiempo. Y ahorita que tanto tiempo los estuve buscando, ahora hay uno que otro testigo de Jehová que me quiere contactar. Y no es que yo no quiera, quien me conoce sabe que me encanta platicar con ellos, me encanta conversar con ellos, pero ahorita estoy súper saturado de proyectos de mi iglesia local, proyectos personales que tienen que ver con el cristianismo, que no me sobra tiempo para dedicarles a ellos. Entonces quiero reagendar este año porque precisamente con mi hermano Fernando, que
retomando lo que había dicho hace rato, queremos hacer un podcast de la vida del apóstol Pablo. Y este será el libro de base, no el único libro, el único lugar donde vamos a sacar información, pero de la vida de Pablo queremos hablar. Queremos hablar de quién era, etcétera. Entonces, vamos a sacar esos videos, esos podcasts. Y te decía de César Vidal, el autor de Más que un rabino, español de nacimiento, presentador, abogado, convertido en historiador y autor. O sea, es importante desconocer el background de los estudios que tiene el autor que lees. Su tesis doctoral recibió el premio académico valedictoriano en el 91. Ahora, hermanos, hay que investigar de quién leemos y tampoco dejarnos llevar. Un hermano a quien amo, cuyo nombre no voy a mencionar precisamente porque lo amo y porque creo que lo que dijo, todos nos equivocamos, vaya. Pero entonces yo cuando le mostraba un video de César Vidal donde habla en contra de la ideología de género, este hermano me decía que su argumento de César Vidal tiraba al nacionalismo, o sea, a lo nazi, y que además él investigó y César Vidal ha sido acusado de fraude y de que sus títulos son títulos patito porque las universidades, y bueno, y le dije, ok, está bien hermano, pero ¿dónde investigaste eso? Oh, en Wikipedia. Wikipedia, toda de la preparatoria hasta la universidad, Wikipedia para mí no ha sido una fuente confiable. No que todo lo que diga es mentira, pero Wikipedia no es una fuente confiable. Eh, Ideológicamente hablando, César Vidal ha sido perseguido. Lo han amenazado de muerte. Entonces, esos supuestos fraudes y esos supuestos títulos patito que tiene, animo a que no caigamos en fake news. En mi México está lleno de fake news acerca de nuestro gobierno. Y la gente más ignorante es la que cae en ese tipo de falsa información. Hay que filtrar lo que escuchamos, hay que investigar bien antes de juzgar a un hombre. Y César Vidal, como te decía, tiene esa tesis, tiene ese doctorado, un doctorado en Derecho por la Universidad de Alfonso X o Alfonso X, el sabio, y también un doctorado en Teología, un doctorado en Filosofía por la Universidad de Logos. También es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Iberoamericano para la Democracia. Es un hombre que sabe hasta de política. Yo lo he escuchado hablar de política y muchos cristianos dicen que no debemos saber de política, que es un crimen, casi no un pecado. Para mí es un pecado que un cristiano, bueno, diciendo, lo estoy diciendo en palabras retóricas, ¿no? No literales, que un cristiano no sepa de política, no conozca la política de su país, que no haga valer sus derechos, que no salga a votar, que no esté enterado de lo que está sucediendo en su país. Ah, Además, es el anfitrión de La Voz, como ya había mencionado hace rato, un programa de radio transmitido desde Estados Unidos, que pues este libro cuando se imprimió no fue este año, pero este año, hace 3 días, le acaban de dar a él el premio al periodismo. Tiene una audiencia diaria internacional de más de 500,000 de personas. ¿A dónde voy con esto? No es para exaltar a César Vidal, sino es para hablar de la confianza que vas a tener al leer un libro. ¿Quién es el autor? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué sabe? Este, Ese es el autor del libro El Apóstol a las Naciones. Queremos hablar de... El centro no va a ser César Vidal, sino por eso estoy dando esta pequeña introducción. El centro, obviamente, final es Jesús. ¿Cómo cambió a este hombre? Pero queremos ir hasta el corazón mismo de Jerusalén. Saber quién era Pablo. Te voy a dar un poquito de los temas que vienen aquí. Saulo el fariseo, de Tarso en Sicilia, el discípulo de Gamaliel. ¿Qué significa que eras discípulo de Gamaliel? Este, el Saulo misionero, Pablo en Galacia, el Evangelio según Pablo, la resolución de Jerusalén, Éfeso, proyectos de futuro, la última visita a Jerusalén, eh, prisionero de César, el apóstol encadenado. Entonces, te animo a esperar este estudio que vamos a iniciar, a que lo compartas con nosotros. Me encantaría escuchar tus comentarios, tus recomendaciones. Actualmente, en lo personal, me encuentro estudiando en el Instituto Bíblico INSTE
donde ha abierto mi panorama totalmente. Por terminar la historia de la iglesia. He logrado ver cómo ha iniciado el movimiento feminista, dónde viene el movimiento de la romper con la esclavitud, acerca de lo que se llamaban los negros de África. He logrado entender un poco del contexto en el cual vivimos, ¿no?, como iglesia, los retos que enfrentó la iglesia. Entonces creo que eso me va a enriquecer con este libro y viceversa. Dios los bendiga y gracias por ver este material y compartirlo.